Bienvenidos a nuestro curso de programación. Hemos estado viendo algunos conceptos básicos de matrices y vectores. Hemos visto cómo generar gráficas, pero es hora de entrar de manera más profunda a las operaciones de matrices y vectores y sus operadores. Recordemos cuestiones básicas como, por ejemplo, si escribo que x es igual a 5, pues esto va a ser un escalar. ¿Cómo sé que es un escalar? Bueno, puedo ver el tamaño de esa matriz con la palabra reservada de MATLAB, que se llama size. Vamos a dar enter y aquí vemos que esto es de 1 por 1, ¿sí? Entonces ese size me indica el tamaño de esa matriz. Puedo ver algunas matrices de diferente manera. Por ejemplo, vamos a escribir una matriz un poquito más grande. 1, 2, 3. Poner punto y coma. Vamos a poner 3.4. Y en lugar de poner un número, vamos a poner una palabra reservada que es pi, que es el valor de pi, y menos 4.1. Observen que aunque yo escribí en la primera fila números enteros, MATLAB me los muestra con número decimal, y eso es porque en la segunda fila todos los valores, o con que un solo valor tenga un número decimal, pues en automático toda la matriz me va a mostrar los números decimales. Por ejemplo, pi, pues me pone 3.1416, ¿sí? Y aquí el tamaño de x mayúscula, vamos a verlo, es de 2 filas. Tenemos 1, 2 filas por 1, 2, 3 columnas. Muy bien. Entonces, observamos que la palabra size puede llegar a ser útil para observar el tamaño de una matriz. Vamos a escribir una un poco más grande. Vamos a poner y es igual a 5, 6. Vamos a poner 7, 8, 9, 10, 11 y pi. Damos enter y vean, aunque solamente puse pi, que es representación con número decimal, todo lo demás me lo pone también con número decimal. Si ponemos size de y, nos da el tamaño de 2 filas por 6 columnas, ¿sí? Recuerden que el tamaño, el cambio de renglón lo estamos haciendo con punto y coma. Por ejemplo, tenemos z igual a 1 y 1, 2, 3, ponemos punto y coma, 4, 5, 6. Damos enter y esa es una manera de dar el salto. Otra manera de dar el salto, para no poner el punto y coma, aquí donde queremos hacer el salto, en nuestro teclado hay una tecla que se llama Shift, es una flechita hacia arriba, la dejamos presionada y damos enter. Eso lo que va a hacer es un salto en automático, y si damos enter, pues también nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, los saltos pueden ser con punto y coma o con Shift Enter. Si yo doy aquí otro Shift Enter y escribo 7, 8, 9, vamos, obtenemos una matriz de 3 por 3, pero el salto ya no es con punto y coma, sino con Shift Enter, ¿sí? ¿Qué pasaría si escribo lo mismo? Aquí vamos a poner 4, 5 y me hace falta un número. Vamos a darle enter a ver qué pasa. Pues me va a marcar un error porque aquí se supone que tengo 3 números. Acá debo de tener 3 números. Entonces, por lo tanto, MATLAB me va a detectar que ahí me hizo falta un número y por eso no va a ser posible que imprima la matriz. ¿Sale? Ahora vamos con la parte de los vectores. Hemos manejado vectores y sabemos que hay vectores filas y vectores columnas. Vamos a limpiar la pantalla. CLC. Vamos a poner y es igual a el vector 1, 4, 7. Este es un vector fila. Sabemos que el tamaño de y va a ser de una fila
por 3 columnas. Recuerden que MATLAB me representa el primer número como fila y el segundo número como columna. Tenemos una fila y 3 columnas. ¿Sí? Ahora vamos a poner un vector columna. Este lo vamos a escribir igual. 1, pero en lugar de espacio vamos a poner punto y coma, 4, punto y coma, 7. Damos enter y este es mi vector columna. Y el tamaño de X va a ser de 3 filas por una columna. El tamaño de las columnas y de las filas es importante conocerlas porque puede ser que nos encontremos en situaciones en donde tengamos matrices muy grandes y no sea posible observar su tamaño. Por ejemplo, voy a escribir esta matriz ones 40. Eso me va a hacer una matriz de puros unos de 40 por 40. Y ven, me marca todo esto. Entonces, aquí pues me dice columns 1 through 20. O sea, vamos desde la columna 1 hasta la columna 20. Y de acá me dice columns 21 through 40. Vamos desde la columna 21 hasta la columna 40. ¿Sí? Pero ¿y las filas? No me voy a poner a contar las filas. 1, 2, 3, porque pues eso es realmente ineficiente. Entonces para eso pues me va a ayudar la palabra reservada size. En este caso es size de ANS, porque como no le puse, cuando escribí ones, no le puse que era una variable en particular, en automático me la guarda en la variable ANS, que es de 40 por 40. ¿Sí? Entonces esto puede llegar a ser útil cuando tenemos matrices grandes que no caben inclusive en la pantalla en la ventana de comandos. Entonces eso es la parte correspondiente a vectores y matrices y sus operadores. Ahora vámonos con la parte de que MATLAB nos puede ayudar a trabajar con la parte de números complejos. Vamos a borrar la pantalla y vamos a borrar las variables. Vamos a ponerle clear. Muy bien. Aquí MATLAB utiliza la letra I y la letra J para denotar números complejos. Por ejemplo, si yo escribo Z igual a 3 más 4J, bueno, muy probablemente pensaríamos que nos va a marcar error, pero la realidad es que no, porque J y la letra J y la letra I las utiliza para denotar números complejos. Por ejemplo, si en lugar de J hubiera puesto I, de todas maneras me sigue marcando números complejos. Y dentro de eso puedo hacer operaciones con números complejos, por ejemplo Z más Z o Z por Z. Recuerden que en operaciones de números complejos I por I es I cuadrada y esto es menos 1. Y bueno, hay que hacer las operaciones pertinentes y obtenemos el siguiente resultado. ¿Qué tal si nada más quiero escribir un número complejo? Bueno, nada más pongo A igual a I. Me va a mostrar que la parte real es un 0 y la parte compleja es un 1, ya que el coeficiente de ese I es 1. ¿Sí? Podemos hacer operaciones un poquito más elaboradas, como 3 menos pi por j. Le damos enter y ahí está, 3 menos 3.1416i. Vamos a poner c es igual a 16 por j. ¿Sí? Nos da la parte del número complejo. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a observar o a trabajar más bien con uno de los operadores más importantes dentro del entorno de Octave y MATLAB, que es el operador colon. El operador colon se denota por los dos puntos. Este operador es muy útil, por ejemplo, cuando quiero ir de 1 hasta 20. No tengo que escribir 1, 2, 3, 4, sino que de 1 hasta 20 me da todos los valores de 1 hasta 20. El operador colon puede decirse que se puede mencionar como un hasta, ¿sí? Como de 1 hasta 20. Y por default va a tomar el tamaño de paso de 1 en 1. Entonces va a ir 1, 2, 3.
Ese tamaño de paso puede ser modificado y lo puedo poner como que vaya de 2 en 2. Esto me va a poner que va de 1 al 1 más 2 son 3, 3 más 2 son 5 y así sucesivamente hasta el 19. ¿Por qué hasta el 19? Bueno, porque la suma de 17 más 2 son 19 y ya no llega hasta el 20, o sea, no coincide. Entonces para eso vamos a tener que buscar números que coincidan. Por ejemplo, del 1 al 7 y que vaya de 3 en 3. Aquí nos va a dar que esto es 1 más 3 son 4, y 4 más 3 son 7. Entonces eso es lo que pasa. Pero, ¿qué tal si quiero ir del 1 al 8, de 3 en 3? Va a pasar lo que en el ejemplo anterior. Va a ir 1 más 4, 1 más 3, 4. 4 más 3 son 7, pero no llega hasta el 8. No se puede pasar, por ejemplo, si le damos del 1 al 3 al 6, nada más llega hasta el 4. O sea, solamente agarra los números que están dentro del intervalo. Nunca se va a salir de ese rango. Si quiero hacer algo un poquito más desafiante, a lo mejor del 1 al 20, pero que vaya de 0.1, bueno, pues vamos a ponerle que del 1 al 20 con 0.1, bueno, pues ocupa 191 operaciones de suma. Entonces vamos a ver el tamaño de la respuesta, el tamaño de ANS es de una fila por 191 columnas, ¿sí? Entonces ese tamaño de 6 aquí nos vuelve a ayudar. Y también podemos hacer, en lugar de ir de números ascendentes, podemos hacer números descendentes, por ejemplo del 7 hacia el 1. Pero aquí es importante siempre poner el tamaño de paso con número negativo, por ejemplo de menos 1, para que vaya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasaría si no pongo ese menos 1? Nada más lo dejo así. Me va a marcar un error. Me va a marcar, no es un error, es un resultado en donde me dice que mi matriz va a ser una matriz vacía, un vector vacío, ¿sí? Entonces siempre es importante poner ese signo negativo. Ahora, ¿cómo también podemos llegar a presentar estos errores de manera ascendente? Por ejemplo, del 1 al 7, pero poniendo un tamaño de paso negativo. Así. Entonces, pues eso no es posible. O un tamaño, en lugar de que sea negativo, vamos a poner un 0. Así. Entonces, también eso no es posible. Y eso nos indica una matriz vacía. Yo puedo generar una matriz vacía poniendo esto, poniendo llaves y con ningún elemento adentro. Esto me va a indicar matriz vacía. Empty quiere decir vacío y me va a indicar esta parte de aquí. Esto es muy útil para cuando quiero accesar o quiero guardar ciertos datos, ciertos números en ciertas posiciones de una matriz y quiero que esa matriz se vaya modificando en automático. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Por ahora vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a dejar esta clase hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase.